Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos. Vamos a meditar nuevamente la lectura del día de hoy, 9 de octubre de 2024. Vamos a meditar la primera lectura de Gálatas. Vamos a seguir continuando con el libro de Gálatas. Me encanta mucho la carta de Gálatas, porque en esto trabajé en un trabajo que tuve que presentar al diplomado y me gustó bastante este libro. Y desde el comienzo también leí Gálatas 1:6 y me quedé impresionado y triste y afligido por lo que Pablo mencionaba ahí, así como también lo que continúa el día de ayer. Y hoy vamos a ver por qué la aprobación de Pablo de la predicación era autorizado por los altos autoridades. Lo vamos a ver hoy. Bienvenidos. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 1, 2, 7, 14. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la predicación a los judíos, porque aquel que dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercer entre los paganos. Así pues, Santiago y Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios les había dado, nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y a ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fui en Antioquía, yo me lo enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos: si tú que eres judío vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos que vivan como judíos? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 116 le respondemos: bendito sea el Señor. Que te alaben al Señor todas las naciones, que te proclaman todos los pueblos. Bendito sea el Señor Dios. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor.
Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1 al 4. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oran, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración del Padre, la oración que Jesús nos enseñó como cristianos que debemos repetir siempre en nuestras comunidades como pilar o como doctrina o como oración universal que debemos seguir el ejemplo del Señor. Porque Él dijo, porque los discípulos le pidieron que enseñaran a orar. ¿Cuál es la oración? El Padre Nuestro. Hay algunos que no les gusta hacer esa oración porque piensan que son palabras repetitivas, pero son palabras que tienen muchas profundidades. Bien, vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo dice que regresó a Jerusalén durante 14 años, o sea que llevaba Pablo 14 años de predicación y subió a Jerusalén. ¿Para qué subió a Jerusalén? Para reunirnos con los altos autoridades. Y los explicó, dice, los expuso el evangelio que él andaba predicando a la gente paganos, a la gente que no cree. Y entonces, ellos, dice el tema central, es que todos reconocieron que su misión de predicar el evangelio a los paganos, reconocido esa misión de predicar a los paganos. Como predicador se presentó Pablo y eso fue aprobado por los altos autoridades de la iglesia, quiere decir los legítimos apóstoles. Acordemos que Pablo es apóstol, pero no conoció a Cristo hasta 30 años después, aproximadamente. Y entonces Pablo quería asegurar lo que estaba haciendo. Eso se llama obediencia y se llama sucesión apostólica. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo al principio decía, a mí no me enseñó nadie, yo no consulté con nadie. Pero ¿será que Pablo contradice? No. La Escritura está plenamente revelado por el Señor, por el Espíritu Santo. Entonces Pablo nos dice ahora, él quería asegurarse de su predicación. ¿Por qué? Porque dice, a lo mejor anda ejerciendo un apostolado o anda ejerciendo un trabajo inútilmente. Mira lo que dice aquí. A los paganos, hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultarán inútiles. ¿Acaso Pablo no tenga una seguridad de lo que está haciendo? No. Es que hay que respetar a los sucesores del Señor. Hay que respetar los apóstoles. Lo que nosotros llamamos la jerarquía o la iglesia,
lo llaman la jerarquía apostólica. Nosotros no podemos predicar el evangelio sin que hayamos tenido una buena comunicación o no estuviéramos en una comunidad como una parroquia, que ahí donde nos seamos reconocidos como predicadores, porque alguien sale de la calle y si no va a ningún lado, no hay posibilidad no habría ninguna posibilidad de que él pudiera o que nosotros pudiéramos predicar sin ningún anuncio, sin ninguna formación o sin una perseverancia en la parroquia, en la iglesia. Sería una persona que predicara sin la autoridad, sin ser autorizado, no tiene validez. Eso es lo que enseña Pablo. Pablo dice que si lo hizo para que su predicación del pasado y del presente sea aprobado por ellos, y si no resultaría inútiles. Él vio los 14 años haya pasado, ha visto milagros, ha visto todos los problemas, las persecuciones, todo lo que él haya encontrado. ¿Acaso no haya asegurado su fe? Claro que sí, pero por obediencia fue a Jerusalén a exponer el evangelio. Y por eso, dice él, fue aprobado de llevar la predicación a los paganos. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer como iglesia, como predicadores sujetos a nuestras autoridades. Hay cosas que tal vez no nos gusta, cómo se debe de predicar, pero también tenemos las Sagradas Escrituras y la tradición como magisterio de la iglesia, donde podemos regirnos. Pero me llama mucho la atención que dice Pablo, a pesar de que Pablo fue apóstol después de 30 años, pudo presentarle a Pedro porque Pedro posiblemente anda haciendo otras cosas que no es lo correcto. Entonces aquí viene también la respuesta. En el comienzo de la lectura, sí, Pablo era obediente y fue 15 días con Pedro, seguramente en reuniones privadas. Pero luego, cuando Pedro se ve que estaba fallando en algunos puntos como persona, como humano, que somos falibles siempre. Por eso en la iglesia de hoy podemos decir que la iglesia, la jerarquía de la iglesia puede que son infalibles, puede que tenga errores. Pero ¿qué hizo Pablo? Presentó la queja y lo enfrenté, dice él. Porque Pedro se estaba llevándose por la actitud de las otras personas que actúan no lo correctamente. Y le dijo a Pedro, y dice aquí, los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Sí, es que muchas veces el predicador, porque era su amigo, porque él es el más grande, el que conoce más, y está haciendo algo malo, entonces, bueno, yo también puede caer. Así es el ser humano, nos dejamos de llevar por otros. Pero ¿qué dijo Pablo? Lo rectificó, lo dijo aquí más, lo vamos a ver lo que dice acá. Dice, entonces cuando vi que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije delante de todos, si tú que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que viva como judíos? ¿Sí? Ay, Señor, aquí hay algo bueno que podemos ver, la reacción de Pablo y la reacción de Pedro. Eso nos deja una enseñanza para nosotros que sí hay errores dentro de la jerarquía
y también los feligreses y también los predicadores. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.